Inicio del proceso. Registraremos una solicitud en el centro de solicitudes del tipo aseguramiento de recintos culturales. Lo puede hacer un usuario dependencia solicitante de seguros. Para ello deberá ir al menú Gestión de solicitudes y seleccionar Centro de solicitudes. Se presentará el listado de las solicitudes existentes agrupadas por estado. Para generar una nueva solicitud daremos clic en el botón Crear y se abrirá el formulario en estado borrador. En este caso realizaremos un tipo de solicitud de aseguramiento de recintos culturales. Este registro lo realizaremos cuando requerimos solicitar el aseguramiento de un evento en un recinto cultural arrendado, para que posteriormente el área de gestión de seguros atienda esta solicitud. Podemos dar clic en el botón Guardar si requerimos observar los campos obligatorios resaltados en rojo y debemos registrar los datos solicitados. En la sección Dependencias solicitantes seleccionaremos la dependencia del usuario que está solicitando el aseguramiento. También seleccionaremos su subdependencia. Tenemos el campo de centro de trabajo. Esto es un dato opcional. Si requerimos lo podemos agregar a la solicitud. En el campo tipo de solicitud indicaremos el aseguramiento que requerimos solicitar, en este caso aseguramiento de recinto cultural arrendado. Daremos clic y seleccionaremos de la lista desplegable la opción aseguramiento de recinto cultural arrendado. El sistema mostrará automáticamente los datos correspondientes a este tipo de aseguramiento y debemos continuar registrando la información. Adjuntaremos el documento de solicitud por parte de la dependencia dando clic en Suba su archivo. Colocaremos una breve descripción del aseguramiento. Registraremos el nombre del evento en el recinto. También debemos registrar el arrendador que usará el recinto. Podemos agregar el número de contrato del arrendamiento, es un dato opcional. Y podríamos agregar el número aproximado de asistentes en el recinto. Frente a recinto cultural daremos clic para seleccionar de la lista desplegable el recinto que requerimos agregar a la solicitud. Podemos dar clic en buscar más. Si requerimos encontrar algún recinto en particular, lo podemos seleccionar del listado. Seleccionaremos el recinto que requerimos. Continuaremos seleccionando la fecha de inicio de aseguramiento del calendario. Solo debemos considerar que la fecha que seleccionemos deberá ser con al menos 3 días hábiles de anticipación del día que requerimos inicie el aseguramiento. De lo contrario, si seleccionamos el día actual, el sistema mostrará el mensaje registre su solicitud al menos 3 días hábiles antes de la fecha en que requiere que inicie el seguro. Daremos clic en aceptar y seleccionaremos en el calendario una fecha válida. Ahora seleccionaremos la fecha de fin de aseguramiento del calendario, considerando que no sea menor a la fecha de inicio de aseguramiento que seleccionamos. Puede ser igual o mayor a la fecha de inicio de aseguramiento. Una vez que hemos registrado la información en la solicitud, daremos clic en el botón Guardar. La solicitud cambiará al estado por atender. En este estado ya no podremos realizar ninguna acción sobre la solicitud y se enviará una notificación a los usuarios de gestión de seguros indicando que deben de atender esta solicitud de tipo aseguramiento de recinto cultural arrendado. Atenderemos una solicitud de aseguramiento de recintos culturales. Esto lo puede hacer un operador de gestión de seguros o un validador de gestión de seguros. Para ello deberá ir al menú de póliza todo bien, todo riesgo y seleccionará en el submenú en la sección de responsabilidad civil la opción solicitud de aseguramiento de recinto cultural de la UNAM. Se presentará el listado de las solicitudes existentes agrupadas por estado. Nos llegará la solicitud en estado en proceso de aseguramiento. Este proceso lo realizaremos cuando la dependencia ha registrado una solicitud del tipo aseguramiento de recintos culturales en el centro de solicitudes. Además, también recibiremos una notificación indicando que tenemos pendiente por atender esta solicitud. Daremos clic en el estado en proceso de aseguramiento, seleccionaremos la solicitud que requerimos atender, se presentará la solicitud en el estado en proceso de aseguramiento con la información que registró la dependencia. Esta información únicamente la podremos visualizar en modo lectura y debemos registrar la información en la pestaña aseguramiento. Para habilitar la edición debemos dar clic en el botón imprimir oficio. Registraremos los datos complementarios para generar el oficio, agregaremos un folio para el oficio, registraremos el nombre del ejecutivo de cuenta,
También registraremos el nombre del director de bienes inmuebles. En la sección de número de concopia para podemos agregar opcionalmente hasta 6 personas que serán copiadas en el oficio. Esto es opcional. En caso de requerir hacerlo, daríamos clic en agregar línea, registraríamos el nombre de la persona que será copiada. También registraríamos su puesto correspondiente. Una vez que hemos registrado la información, daríamos clic en el botón previsualizar. El sistema mostraría esta previsualización con los datos del oficio. Daríamos clic en el botón imprimir para descargar el archivo en formato PDF. Se guardaría en nuestro equipo y podríamos consultar la información del oficio. Regresaríamos al sistema, podemos dar clic sobre el identificador de la solicitud para regresar a la pantalla principal. Observaríamos que se habilita el botón continuar. Si damos clic en él, nos mostraría el mensaje de es necesario ingresar todos los datos del apartado de aseguramiento para avanzar al siguiente estado. Daremos clic en aceptar y seleccionaremos el botón editar para registrar la información en la pestaña aseguramiento. Adjuntaremos el oficio de declaración a la aseguradora. Una vez que ha sido firmado y escaneado, podremos adjuntarla en esta sección. Daremos clic en suba su archivo. Podemos hacer un registro parcial de la información si aún no contamos con la siguiente información. Para ello daríamos clic en el botón guardar y una vez que contemos con la información faltante regresaríamos a la solicitud, daríamos clic en el botón editar, nuevamente iríamos a la pestaña aseguramiento y registraríamos el número de endoso proporcionado por la aseguradora, el archivo del endoso. La fecha de inicio de aseguramiento corresponde a la fecha que seleccionó la dependencia en el centro de solicitudes y se mantendrá editable en caso de requerir modificarla. Solo debemos considerar que no sea mayor a la fecha de término de aseguramiento. Y el dato de fecha de término de aseguramiento corresponde a la fecha que seleccionó también la dependencia en el centro de solicitudes. Este dato únicamente se mostrará de modo lectura. Una vez que hemos registrado la información, daremos clic en el botón guardar para registrar la información y en el botón continuar para avanzar al siguiente estado. En ese momento la solicitud cambiaría al estado asegurado y se enviaría una notificación al usuario dependencia indicando que se ha realizado el aseguramiento del recinto cultural. En este estado ya no podríamos realizar ninguna modificación sobre la solicitud. En caso de requerirlo, podríamos consultar la solicitud que registró la dependencia en este identificador de solicitud de aseguramiento por parte de la dependencia. Solo deberíamos dar clic y nos dirigiría a la pantalla donde se encuentra la solicitud que registró la dependencia en estado atendido. Podremos consultar esta información en modo lectura y en la pestaña Evidencia de la atención podremos consultar el endoso que se adjuntó por el aseguramiento. Esto únicamente lo podremos consultar, como se mencionó, de modo lectura, en caso de requerirlo. Si deseamos consultar el listado de recintos culturales, lo podemos hacer con el usuario operador de gestión de seguros o validador de gestión de seguros o un administrador de gestión de seguros o un rol de consulta. En este caso estamos con el operador de gestión de seguros, el cual deberá ir al menú de póliza todo bien, todo riesgo y en el submenú seleccionará en la sección de responsabilidad civil la opción recintos culturales de la UNAM. Se presentará el listado de los recintos existentes. Podemos dar clic sobre el recinto que deseemos consultar para visualizar su información. Observaremos sus datos únicamente en modo lectura. El dato de promedio de número de eventos al año corresponde a la cantidad de eventos que se realizan anualmente en el recinto. Este dato es calculado por el sistema automáticamente y visualizaremos únicamente esta información de modo lectura. En caso de requerir registrar un nuevo recinto, podemos regresar al apartado de recintos culturales de la UNAM, dar clic en el botón crear y debemos registrar los datos generales. Podemos dar clic en guardar para observar los campos obligatorios resaltados en rojo. Debemos colocar la dependencia en la que se encuentra el recinto, la subdependencia en la que se encuentra el recinto, el nombre de nuestro recinto, la capacidad de asistentes que tiene el recinto y el domicilio en el cual se encuentra el recinto. También debemos registrar el tipo de eventos que se pueden llevar a cabo en el recinto.
De igual manera, el promedio de número de eventos al año se visualizará automáticamente por el sistema de acuerdo al número de eventos que se realizan al año en el recinto. Una vez que hemos registrado la información, daremos clic en guardar y de esta forma se registrará la información de nuestro nuevo recinto. Consultaremos una solicitud en el centro de solicitudes del tipo aseguramiento de recinto cultural en estado atendido. Lo haremos con el usuario dependencia solicitante de seguros. Para hacerlo debemos ir al menú de gestión de solicitudes y seleccionar centro de solicitudes. Observaremos el listado de las solicitudes existentes agrupadas por estado. Encontraremos nuestra solicitud en el estado atendido. Si deseamos encontrarla rápidamente, debemos contar con nuestro número de solicitud. En caso de contar con el número de solicitud, lo podríamos colocar en la barra superior de búsqueda. Seleccionaríamos buscar número de solicitud para. A continuación se presentaría nuestra solicitud en el estado atendido. Daríamos clic para abrirla y observaríamos su información de modo lectura. Veremos que la solicitud se encuentra en estado atendido. Este estado lo visualizaremos cuando los usuarios de gestión de seguros han atendido nuestra solicitud de aseguramiento. También en la parte inferior, en la pestaña Evidencia de la atención, encontraremos el endoso que se adjuntó por el aseguramiento del recinto cultural arrendado. Esta información únicamente la podremos visualizar de modo lectura. Consultaremos una solicitud de aseguramiento de recinto cultural arrendado en estado aseguramiento concluido. Lo puede hacer un operador de gestión de seguros o un validador de gestión de seguros. En este caso estamos con un operador de gestión de seguros, el cual deberá ir al menú de póliza todo bien, todo riesgo y en el submenú seleccionará en la sección de responsabilidad civil solicitud de aseguramiento de recinto cultural de la UNAM. Se presentará el listado de las solicitudes existentes agrupadas por estado. Nosotros encontraremos la solicitud en el estado aseguramiento concluido. Daremos clic sobre la solicitud que deseamos consultar, se presentará su información en modo lectura y observaremos que se encuentra en estado aseguramiento concluido la solicitud. Este estado lo visualizaremos cuando la fecha de término de aseguramiento que se encuentra en la pestaña aseguramiento se haya cumplido. En ese momento, el sistema realizará el cambio automáticamente de la solicitud a aseguramiento concluido y no se podrá realizar ninguna modificación en la solicitud. Únicamente será de modo lectura. Fin del proceso.